El conflicto entre Estados Unidos e Irán, bajo la presidencia de Donald Trump, generó una de las mayores tensiones en la historia de la Alianza Transatlántica. Las operaciones militares unilaterales de Washington, incluyendo el uso de bases, espacio aéreo y escudos defensivos en Europa, provocaron respuestas diversas de los aliados. Italia, España y Francia bloquearon vuelos y bases estratégicas. Alemania se mantuvo neutral y el Reino Unido adoptó una postura ambivalente. Estas decisiones reflejan un choque entre la visión unilateral estadounidense y la necesidad europea de preservar soberanía y principios legales. La crisis ha puesto en evidencia la fragilidad de la confianza dentro de la OTAN y la dependencia histórica de Europa en la logística estadounidense. Además, los retos energéticos y las amenazas económicas han intensificado la situación, impulsando a los líderes europeos a reconsiderar su capacidad de defensa y autonomía estratégica en un mundo cada vez más incierto y multipolar. Rechazo europeo frente a la ofensiva de Trump. La reacción de Europa ante la guerra en Irán fue un rechazo firme, reflejando preocupación por la seguridad del continente y por la integridad de la OTAN. Países como Italia, España y Francia limitaron o bloquearon la participación militar estadounidense, argumentando razones legales, parlamentarias y estratégicas. Este descontento no solo afectó la logística estadounidense, sino que también envió un mensaje político claro. La cooperación militar no puede imponerse de manera unilateral. La percepción europea de traición por parte de Trump refleja el choque de intereses y prioridades dentro de la alianza. La defensa colectiva, principio central de la OTAN, se vio cuestionada, obligando a los estados europeos a evaluar hasta qué punto pueden confiar en un aliado impredecible. Esta situación también evidencia la necesidad de mecanismos de decisión consensuada y planificación conjunta, resaltando que la soberanía y la legalidad interna son pilares fundamentales en cualquier participación militar internacional. Italia y la defensa de la soberanía. Italia se convirtió en un ejemplo simbólico de resistencia europea al bloquear el aterrizaje de bombarderos estadounidenses en la base de Sigonella. El ministro de Defensa argumentó que las operaciones eran ofensivas y requerían aprobación parlamentaria, enfatizando que el país no estaba en guerra. Esta decisión tuvo un impacto logístico importante, mostrando que Europa puede condicionar el uso de su infraestructura militar sin comprometer su soberanía. Además, el gesto italiano transmitió un mensaje político. La cooperación estratégica no implica obediencia automática. La postura de Italia demostró que es posible equilibrar asistencia a un aliado poderoso con la protección de principios legales y democráticos, sirviendo como precedente para otros países. La acción reforzó la idea de que la participación europea debe basarse en consensos claros, respetando los marcos legales nacionales y mostrando que los estados pueden tomar decisiones estratégicas independientes, incluso frente a presiones de Estados Unidos. Francia y el control del espacio aéreo. Francia adoptó una postura más silenciosa pero estratégica, cerrando su espacio aéreo a vuelos estadounidenses que transportaban armamento hacia Israel. Esta medida reflejó precaución y autonomía, evitando involucrarse en operaciones ofensivas que no consideraba legítimas. Al mismo tiempo, generó tensiones con Israel, que suspendió ventas de defensa en respuesta. Para París, el desafío consistía en equilibrar la cooperación con Estados Unidos mientras preservaba independencia estratégica y respeto a la legalidad internacional. Esta acción mostró que Europa posee herramientas para influir en operaciones externas y que la defensa debe combinar soberanía con relaciones internacionales, priorizando principios estratégicos y legales. El control del espacio aéreo francés evidenció la capacidad de la Unión Europea para actuar de manera autónoma y enviar señales políticas claras, defendiendo intereses propios sin romper la cooperación internacional, aunque también subrayó el riesgo de aislamiento estratégico si otros aliados perciben un distanciamiento con socios clave. Reino Unido y la ambigüedad estratégica. El Reino Unido adoptó un papel ambivalente, brindando apoyo defensivo limitado en el Golfo
y participando en operaciones defensivas contra ataques iraníes, pero sin integrarse plenamente en las ofensivas. A pesar de ser el aliado europeo más activo, Trump lo criticó por no cumplir completamente su plan, generando frustración y presión política. Londres enfrentó un dilema: apoyar a Estados Unidos sin comprometer su autonomía ni violar marcos legales internos. Esta postura refleja la complejidad de equilibrar relaciones internacionales, compromisos militares y soberanía nacional. La situación también demuestra cómo la percepción de cooperación puede diferir entre aliados, afectando la confianza mutua. A largo plazo, el Reino Unido enfrenta el desafío de mantener su credibilidad internacional mientras gestiona presiones externas y decisiones unilaterales de Estados Unidos, resaltando que incluso los aliados más cercanos pueden verse atrapados en contradicciones estratégicas en conflictos no consensuados. España y el rechazo absoluto. España adoptó la postura más firme, cerrando bases y espacio aéreo a operaciones estadounidenses y rechazando cualquier participación sin autorización multilateral. El gobierno consideró la guerra ilegal e injusta y estuvo dispuesto a enfrentar amenazas económicas de Estados Unidos. Esta decisión refleja un compromiso con la legalidad internacional y la soberanía nacional, priorizando principios sobre dependencia militar. Además, el cierre de bases y rutas aéreas tuvo un efecto directo en la logística estadounidense, limitando vuelos, reabastecimientos y despliegues estratégicos. La posición española demuestra que los países europeos pueden asumir riesgos políticos y económicos para proteger sus valores, subrayando la importancia de la autonomía frente a un aliado poderoso. España se convirtió en un ejemplo de cómo un Estado puede actuar con firmeza en defensa de su soberanía, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de consensos y cooperación basada en principios, en lugar de obediencia ciega. Declaraciones de Trump y la presión sobre Europa. Donald Trump declaró que la guerra terminaría rápidamente y que Estados Unidos no aseguraría el estrecho de Hormuz, dejando la responsabilidad a Europa. Estas declaraciones crearon incertidumbre estratégica y generaron presión sobre los aliados europeos, dependientes del flujo energético que atraviesa la región. Al minimizar la importancia del estrecho, Trump transmitió un mensaje de independencia estadounidense, pero también de exigencia. Europa debía asumir riesgos sin respaldo directo. Esta postura puso a los líderes europeos ante un dilema energético y de seguridad, obligándolos a replantear estrategias de defensa y diversificación de recursos. Además, refleja un enfoque unilateral que desafía la idea de defensa colectiva de la OTAN, erosionando la confianza y subrayando la necesidad europea de desarrollar autonomía militar y energética, frente a un aliado que prioriza intereses propios sobre compromisos históricos de cooperación. Crisis energética y tensiones económicas. El conflicto provocó un shock energético en Europa. Los precios del petróleo se dispararon y el suministro se vio interrumpido, afectando sectores clave como la industria química, cerámica y calefacción. La dependencia de rutas energéticas externas quedó expuesta y se evidenció la vulnerabilidad europea frente a decisiones externas. Al mismo tiempo, Trump amenazó con sanciones económicas, lo que complicó aún más la posición europea. Los países enfrentan un doble desafío: proteger su seguridad y garantizar estabilidad económica mientras defienden autonomía y principios legales. La combinación de presión militar, energética y económica demuestra que la seguridad no se limita al ámbito militar, sino que integra diplomacia, economía y recursos. La situación obliga a Europa a planificar alternativas estratégicas y a acelerar el desarrollo de infraestructura propia para reducir riesgos futuros, reforzando la necesidad de independencia frente a Estados Unidos. Futuro de la OTAN y transformación europea. La crisis expone fracturas profundas en la OTAN: desconfianza, redistribución de recursos y tensiones políticas amenazan la cohesión. El consumo estadounidense de sistemas defensivos en Irán redujo la capacidad europea de respuesta frente a Rusia. Al mismo tiempo, las amenazas económicas y las tensiones con aliados externos
revelan que Europa debe prepararse para escenarios de autonomía estratégica. Países como Francia, Alemania y Polonia están desarrollando sistemas de defensa independientes, integrando experiencia militar de conflictos recientes. Sin embargo, la transformación tomará años, mientras la amenaza rusa y los riesgos geopolíticos son inmediatos. El futuro de la alianza dependerá de la capacidad europea de equilibrar independencia y cooperación, construyendo infraestructura militar y logística propia sin perder la cohesión internacional, y asegurando que la defensa colectiva no quede comprometida por decisiones unilaterales de Estados Unidos. Europa frente a la autosuficiencia. Europa dispone de recursos importantes: ejércitos modernos, aviones, tropas y programas de defensa avanzados. Sin embargo, la fragmentación entre 27 estados limita su eficacia y coordinación. La dependencia de inteligencia, satélites y logística estadounidense sigue siendo crítica. Proyectos como el sistema SM-DNG, producción de tanques en Polonia, y la integración de experiencia de Ucrania son pasos hacia la autosuficiencia, pero requieren tiempo y liderazgo estratégico. Analistas advierten que el periodo entre 2026 y 2028 será especialmente vulnerable. La crisis del estrecho de Suwałki y la presión rusa exigen decisiones rápidas. Europa enfrenta 3 desafíos: mantener seguridad sin depender del aliado histórico, completar la transformación de sus fuerzas en tiempo crítico y gestionar riesgos políticos internos. La autosuficiencia europea es posible, pero depende de inversión, coordinación y visión estratégica compartida, marcando un cambio histórico en el balance de poder dentro de la OTAN.